Entonces, el 608 propiamente dicho es una obligación que sí le corresponde a todas las personas en el territorio nacional. Si nosotros vamos aquí a la oficina virtual de impuestos nacionales, nosotros como contribuyentes vamos a ver la obligatoriedad de presentar este documento. Vamos a ver acá. Por ejemplo, en mi caso, como contribuyente, como unipersonal, tengo estas obligaciones fiscales. Como verán, el 608 es parte de mis obligaciones mensuales. Sin embargo, el 608 está limitado, si quieren, a 4 salarios mínimos. En este caso, el salario mínimo nacional ha cambiado, ya no es 2.122, sino es 2.164. Vamos acá, vamos a sacar cuánto es el importe por 4, que serían 8.656, ¿sí? Entonces, todos los que ganen arriba de ese importe tienen la obligatoriedad de presentar este formulario. Ahora, cómo lo vamos a presentar o qué requisitos tenemos que tener? El 608 nos va a pedir lo siguiente, ¿sí? Vamos a abrir acá las declaraciones. Vamos a ingresar. Deme un segundo, ahora sí. Vamos a poner, muy bien. Vamos a ingresar a la oficina virtual. Perfecto. Acá está nuestro formulario y vamos a ir al 608, que corresponde a nuestro agente de retención. Yo como contribuyente puedo convertirme en un agente de retención cuando el caso así lo corresponda. Estamos en julio, así que tenemos que hacer de junio. Esperamos un momento a que reconozca el periodo e ingresamos. Dependiendo la fecha o el límite en que se esté realizando la declaración, va a estar menos o más saturada la... Ahora, mil disculpas. Se volvió a... Muy bien, vamos a volver a ingresar. Por un momento se perdió la red, así que vamos a volver a ingresar desde el principio. Vamos acá. Vamos a ingresar. Y vamos a aceptar. Volvemos otra vez a poner el NIT. E ingresamos. Por alguna razón no está permitiendo que sea el ingreso rápido. Como les decía, a veces existen momentos donde cuando uno ingresa al sistema, ya sea por saturación, por sistema, incluso por el mismo mantenimiento, nos impide ingresar. Ya. Vamos acá a formularios y vamos a ir a el 608 del periodo junio 2021. Ponemos declarar y va a salir el formulario correspondiente. ¿Qué nos pide? ¿Y de dónde nace este formulario? Este formulario nace de su planilla tributaria. Ahora, vamos a abrir una planilla tributaria. Vamos acá. Y vamos a esta parte. Planilla tributaria. Un momentito. Acá. Esta planilla tributaria ya está configurada para el envío. Muy bien. Esta corresponde a la primera parte del 2021, cuando el salario mínimo nacional era 2.122. A partir de mayo, el salario mínimo nacional es 2.164. Entonces, nosotros tenemos esta planilla, ¿sí? En la misma, que está configurado de acuerdo al número de columnas que lo requiere impuestos nacionales. Un segundo. Muy bien.
Mil perdones. Entonces, está configurada de acuerdo a lo que nos solicita Impuestos Nacionales. Muy bien. Ahora, tenemos el periodo, el año y el código del dependiente ERS-IVA. Con respecto al código del dependiente, este proviene o se genera de esta manera. Por ejemplo, yo voy a ingresar acá, pero no voy a ingresar ni a la oficina virtual ni a la parte de declaraciones. Voy a ir, no, voy a ingresar a mi oficina virtual, mil disculpas, pero no voy a ir a la parte de declaraciones, sino acá. 3 líneas y en la parte de abajo me dice lo siguiente. RS-IVA dependientes. Ingresamos y acá me sale la generación del código del dependiente, así como el envío de la información. Ingreso a este acápite y puedo generar a una persona. Ahora, la obligatoriedad de registrar a los dependientes nace o cuando se genera que uno de los dependientes supera los 4 salarios mínimos y por lo tanto se genera un saldo a favor del contribuyente o del impuestos. Es decir, la normativa nos indica que la naturaleza de la obligatoriedad para pagar o declarar, mejor dicho, para declarar el impuesto es que haya saldo a favor del dependiente o a favor del fisco. La obligatoriedad de generar códigos es, en el momento inicial de la norma, era a partir de aquellas personas que ganaran arriba de los 4 salarios mínimos. La normativa no ha hecho un cambio directo a esto, pero al generar el de si existe o no existe saldo a favor del contribuyente, entonces se ha generado como una condicionante. Es decir, antes, ni bien se generaba o se ganaban los 4 salarios mínimos, obligatoriamente todos los dependientes, todos tenían que ser dados de alta bajo este registro. Sin embargo, ahora solamente van a ser dados de alta una vez que uno de los dependientes supere los 4 salarios mínimos o genere algún tipo de saldo. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona, aún así no tuviera o no alcanzara los 4 salarios mínimos, tiene la posibilidad o el derecho, si quieren, de solicitar o no recibir, sí, solicitar sería lo más, de poder declarar, es decir, tenemos derecho a la declaración. Nosotros podemos declarar aun si no estamos alcanzados todavía por la normativa, ¿sí? No tenemos la obligación, pero sí el derecho. Entonces, generamos acá esto. Vamos a poner el número de documento de identidad. Vamos a poner mis mismos datos, ¿sí? Documento, no existe el complemento, en este caso el primer apellido es mi propio apellido Loza, luego Irusta, luego tenemos nombres, fecha de nacimiento, muy bien. Luego tenemos dirección, muy bien. Luego tenemos número de teléfono, el celular, el teléfono y el celular pueden ser el mismo, correo electrónico, y ya está. También puede ser el correo electrónico de su empresa, pero yo les recomiendo que sea otro. Y para generar esto, para que esto aparezca como procesar, tienen que poner más. Los datos sean enviados satisfactoriamente. Vamos a poner procesar. Y nos dice que ya existe un posible duplicado, que este dependiente ya tiene este número. Y nos dice que se generó con observaciones. Vamos a ver la constancia del envío. Aquí nos dice aceptados, observados. Y nos dice que por el código de dependiente de CERIVA. Quiere decir que yo ya tengo activado mi código, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos o somos dependientes y al mismo tiempo independientes, es decir, tenemos una actividad fuera de nuestra actividad laboral de dependencia, entonces nosotros ya tenemos un número de identificación. El número de NIT, el número de identificación tributaria, tiene las mismas connotaciones que el número de carnet de identidad. ¿Esto qué significa? Que así como ninguna persona, ningún carnet puede tener dos usuarios, es decir, ningún carnet debería corresponder a dos personas diferentes, tampoco ninguna persona puede tener dos carnets. Lo mismo pasa con el número de identificación tributaria. En ningún caso debería existir dos personas que tengan el mismo, mejor dicho, ninguna persona debería tener dos NITs o dos números de identificación. En mi caso, yo ya tengo mi número de identificación tributaria. Por lo tanto, ya tengo un código de usuario como dependiente. ¿Ok? Pero el caso es que cuando ustedes realicen la inscripción, tienen que procesar, sacar la constancia de envío y una vez que les aprueben, que tengan la constancia válida del envío, vamos acá. Estos son los envíos. Como verán, tengo dos envíos rechazados. ¿Por qué? Porque en fecha 13 de abril de 2021, yo ya había procesado mi solicitud. Vamos a constancia de envío. ¿Y qué me sale? Constancia de envío número 83795. El listado fue procesado y recibido en nuestro sistema, se ha aceptado, no existe ningún tipo de observación y se ha registrado el código también como un código de dependiente. Esta constancia les va a salir cuando todos sus dependientes ya han sido aceptados por el sistema. Y aquí, cuando aprieten en códigos, les va a salir en un formato CSV el listado de los códigos. Este es mi código, es mi NIT, pero también es mi código. ¿Por qué? Porque ante impuestos solo puedo tener un número de registro. ¿Qué hago cuando sucede esto? Vamos a ir al 13 de abril a una grabación, donde vamos a dar de alta ese número para las declaraciones. Vamos a abrir acá. Esperemos un momento. Vamos a ver. Acá está. En este caso, hemos hecho de una persona de otro NIT, ha aceptado el formulario y nos ha dado el número de casos aceptados y observados. En este caso ya había un número de NIT, se ha puesto como observado. Y vamos a ir a la creación de un usuario. Vemos que en este caso no nos sale como que ese no es válido. Vamos a procesar el mío, precisamente que habíamos realizado. Acepta en esa fecha. Guardamos ese código, guardamos esos códigos, ese listado. Y luego cuando vengamos acá, vamos a ir a esta parte. Les voy a explicar cómo ingresar aquí a la creación del acceso de usuario de dependientes. Vamos a ir al Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a ir a esta parte y vamos a ingresar a Oficina Virtual. Y en aquí, Servicio al Ciudadano, está Dependientes IVA. Acá tienen su acceso a dependientes. Una vez que ingresen a su acceso a dependientes, van a ingresar el código del dependiente, el código que se le ha otorgado, es decir, su NIT, su número de identificación ante impuestos, que es similar a un NIT, el carnet y la fecha de nacimiento.
Cuando ustedes pongan estos datos de manera casi automática, se va a generar la inscripción, por así decir, o la creación del usuario, propiamente dicho, ¿sí? Si bien la creación del usuario no necesariamente es inmediata, iniciar, ya nos ha permitido generar nuestro usuario y nuestro código. En este caso estoy usando mi mismo usuario y mi mismo código que para impuestos. Voy a anotar el CAPTCHA y luego voy a proceder a la conclusión de la creación del usuario. ¿De qué manera? Ya hemos llenado tanto uno como otro, cumpliendo con las características que nos piden. En el caso de la contraseña, debe tener como mínimo 8 caracteres, una letra minúscula, una letra mayúscula y un número. Procedemos de esta manera. Vamos a poner registrar y nos ha dicho que ya estamos habilitados en el usuario Mis Facturas. Ponemos aceptar y cuando nosotros pongamos aceptar, vamos a poder ingresar al usuario, a la parte de dependientes. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a ingresar, ponemos nuestro código y vamos a digitar el código CAPTCHA. Ingresamos y tenemos estas dos opciones, que es el certificado de traslado del ERC-IVA y el certificado del uso de ERC-IVA. El certificado de traslado se utiliza cuando nosotros hemos cortado o hemos terminado una relación laboral con la entidad, ponemos el número de agente de retención y acá va a salir el saldo con el que nos estamos trasladando a nuestra nueva fuente laboral. En el caso de que se haya generado la desvinculación. En caso de que no se haya generado la desvinculación, esto no va a aparecer. También no va a aparecer en el caso de que no se tenga saldo a favor del contribuyente. ¿Alguna consulta hasta aquí? Vamos a seguir. En este caso no me sale ningún tipo de información porque yo no he roto mi vínculo o no me han registrado como una baja. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tema del CIAT? Recordemos que cuando hemos concluido la inscripción, nos ha saltado la notificación de que tenemos que esperar unos minutos antes de que se nos habilite en el CIAT. Bueno, a esto se refería con habilitarnos en el CIAT. Significa que nos vamos a ingresar, pero ya como dependientes, como lo habíamos visto la anterior semana. Ponemos el código CAPTCHA. Este sí tiene que respetar mayúsculas y minúsculas, porque si no se respetan las mayúsculas y las minúsculas, entonces se va a generar un problema. ¿Sí? Vamos acá, vamos a poner el tema de nuestro usuario y nuestras contraseñas. Ya. Ahora, en un segundo vamos a adelantar el video hasta la parte en que podemos realizar ya el ingreso como tal. Muy bien. Aquí. Muy bien, perfecto. Aquí igual hemos hecho una creación de usuario. Hemos hecho un acceso, hemos generado un procedimiento. Como verán, se han seguido los mismos pasos para el acceso y para la creación. Vamos a poner inicio sesión. El texto otra vez es inválido. Vamos a registrar el código, el número de documento. Vamos a poner la fecha de nacimiento. Vamos a poner esto, vamos a poner continuar. Vamos a generar el nombre del usuario, la contraseña. Vamos a confirmar la contraseña.
Vamos a poner el código CAPTCHA. Y nos dice que ya ha sido realizado el registro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar al sistema de facturación virtual. Vamos a poner contribuyente. No, vamos a poner dependiente. Vamos a generar el código. Vamos a anotar el CAPTCHA. Y vamos a poder iniciar sesión. Entonces, dependiendo la conexión y el número de procesos que se estén generando, van a tardar o va a ser más rápido. En el caso particular de mi persona, tardó menos de media hora, menos de 15 minutos en generarse. En algunos casos, tarda más, ¿sí? Puede tardar, de acuerdo a lo que indica el sistema, hasta 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nosotros vamos a ingresar. Vamos a ingresar acá al CIAT, a la parte de mis facturas. Y ya, ahorita vamos a ingresar. Estábamos en esta parte, ¿no? La generación del código. Ya sabemos cómo generar el código de dependiente. Los nombres, el primer apellido, el segundo apellido. Ahora el número de carnet o el número de identidad. Va a ser su número de identificación, el número que está en su carnet, con la terminación o con la identificación del lugar de expedición. Muy bien. Ahora, luego tenemos que hacer la identificación del tipo de documento. Y después hacemos la identificación de las novedades. Si es una incorporación, si es un registro vigente, si es un desvinculado, y luego ponemos el monto de ingreso neto. ¿Sí? En este caso he puesto 15,000 para que podamos verificar el tema de los salarios mínimos. ¿Qué pasa si yo aquí pongo un importe menor? ¿Qué tal si pongo 7,000? Automáticamente se genera el impuesto de ese IVA cero y todo lo demás que pudo haber existido se va a generar con cero. Es decir, que no voy a tener un impuesto retenido, sino voy a tener un saldo a favor de el dependiente. Porque puedo declarar, aun si es por debajo, un importe. Pero para fines prácticos vamos a poner que es superior, 15,000. Primero calculamos 2 salarios mínimos. Vamos a calcular, ponemos ahí los salarios. Luego vamos a poner el importe sujeto a base imponible. Que en este caso es J menos K, pero si J es mayor a K. En este caso, J es mayor a K. ¿Qué pasaría si fuera menor? Digamos 4,000. Automáticamente todo se va a convertir en ceros. Esto les voy a pasar, va a estar en el Classroom para que puedan realizar o puedan ver y ustedes realizar sus propios cambios, digámoslo así. ¿Sí? Ahora, luego que viene el impuesto, el IVA, como verán, tenemos una determinación tributaria mediante fórmula, que simplemente es la multiplicación, si quieren, o la determinación del impuesto que se va a cobrar, ¿sí? Que es básicamente el L multiplicado por el 0,13, pero siempre y cuando esta L, o mejor dicho, esta base sea mayor a 0. Luego tenemos el tema del 13% de 2 salarios mínimos, que como verán, inmediatamente se hace de esa forma, ya está con fórmula.
Luego tenemos el impuesto neto ERES-IVA, que es básicamente M menos N, que es impuesto ERES-IVA menos el 13% de los salarios mínimos. Esto en el caso de que M sea mayor a N. En este caso sí es. Y este es el formulario 110 por las facturas presentadas, que si ustedes recuerdan, lo hicimos la anterior semana. Ingresamos como contribuyente, mejor dicho, como dependiente. Ponemos las claves. Iniciamos sesión. Vamos al aplicativo. Vamos a mis facturas. Vamos a mis formularios. Y acá se va a generar el formulario 110. Como verán, me sale que yo ya he declarado para este periodo, para julio, y tengo un rechazo. Yo misma me he rechazado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Y qué podemos hacer cuando nos rechazan? Ponemos corregir. Entonces rectificamos la declaración, ¿sí? Perdón. Vamos a cerrar. Ya que hemos enviado estas facturas. Como verán, se envían básicamente de manera automática. Ponemos que se han declarado y vamos a revisar en esta parte si se han declarado de manera oportuna. Ahora, si nosotros queremos cambiar de mes, también podemos hacerlo. Ingresamos y aquí empezamos un formulario desde cero. Ponemos seleccionar. Ponemos tipo de documento. Recordemos que esto, el 110, lo llena el dependiente. No lo llena, otra persona, sino el dependiente. Lo podría llenar otra persona, pero lo va a llenar el dependiente, ¿no? Vamos a poner acá. Gestión, periodo, lugar de presentación, fecha de presentación. Vamos a decir que lo hemos presentado hoy. Agentes de retención. Seleccionar. Agregar formulario. Y hemos generado. ¿Qué hacemos? Seleccionamos compras. En este caso, no tenemos compras que asociar. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a mis compras. Vamos a mis compras en detalle. Estas son las compras que tenemos. Se han declarado estas. Se han seleccionado estas. Y por lo tanto ya no podemos seleccionar las mismas. Porque nosotros ya hemos registrado. Ahí además de manera automática el formulario determina cuántos de estos van a corresponder a la declaración o al periodo de declaración. Bueno, una vez que nosotros llenemos este formulario 110 y nos aprueben, va a ingresar en esta parte, pero simplemente el 13% de todo lo que declaremos. En este caso, digamos, yo le he puesto que hemos declarado 1.500 y el 13% solamente va a ser 195. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda que tuviesen? ¿Alguna duda tal vez al respecto? Muy bien. Vamos al siguiente. Saldo a favor del fisco. Nos dice que es Q, pero en caso de que O menos P, es decir, impuesto menos las facturas declaradas, solamente si
o es mayor que P, es decir, si el impuesto es mayor a las facturas declaradas. En el caso de que las facturas sean mayores, va a ir a R. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Vamos a poner, digamos que en vez de ser 195, en vez de 1500, es 7500. Automáticamente el saldo que era a favor del fisco se convierte en favor del dependiente. ¿Sí? Como verán, está ya con fórmulas, así que es mucho más sencillo también para ustedes. Luego tenemos el saldo del periodo anterior. En el caso de que hubiere un saldo de declaraciones anteriores, se va a poner el saldo en esa columna. También esto va a ocurrir cuando la persona sea nueva y esa persona nueva, al incorporarse, haya traído consigo sus saldos de periodos, o mejor dicho, de otra empresa. ¿Cuál ha sido siempre o cuál es el beneficio de que se haya generado esto? Es decir, de que se haya generado una nueva versión del formulario 110, así como la versión número 4 también del 608 y la versión número 4 de la planilla tributaria. Que aunque el dependiente decida desvincularse, decida alejarse, decida romper la relación con la entidad, aún a pesar de eso, la entidad tiene la obligación de darle o de otorgarle su derecho a ese crédito fiscal. Es decir, cuando nosotros nos trasladamos como dependientes a una nueva fuente laboral, no vamos a perder este importe, este saldo a favor que tengamos una vez que nos hayamos desvinculado. ¿Sí? Tenemos el mantenimiento de valor. En el caso de acá adentro están las UFBs de la fecha de mayo. ¿Sí? Pero ustedes lo van a ir cambiando. Recuerden que primero siempre viene UFB actual y abajo UFB anterior. ¿Sí? Hacemos el mantenimiento, saldo a favor del periodo actual y del periodo anterior actualizado, saldo utilizado, impuesto retenido. Acá nos dice que el saldo utilizado es igual a U si U es menor o igual que Q y va a ser, si no, B va a ser igual que Q cuando Q sea mayor que B, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el saldo del periodo anterior no supera al saldo del saldo a favor del fisco de este periodo. Es decir, nosotros le debemos al fisco 629 y tenemos un saldo del periodo anterior de 300. Para lo cual nosotros manejamos de esta manera, ¿sí? Luego tenemos el tema del pago a cuenta de los de 7RG. El 7RG, como les había comentado, era un tipo especial de grupo o de contribuyente que se había generado a raíz de la pandemia. El interés o la búsqueda de este grupo en específico está relacionado o está ligado, si quieren, al tema de esos contribuyentes, que no deben ser muchos, que trasladaron sus operaciones o su tipo de contribuyente o su tipo de obligación al 7RG. El 7RG era un tipo de, o es un tipo de grupo mediante el cual no se va a hacer pagos mensuales por IVA e IT de manera independiente, sino que va a convertirse en un impuesto, si no mal recuerdo, bimensual, y que solo iba a corresponder al 5%, pero tanto del IVA como del IT, es decir, se iban a pagar ambos dentro del mismo, sin que esto sea mayor
o de mayor envergadura, ¿sí? En este caso, eso se va a dar en el caso de que haya pago a cuenta como 7RG anterior. Luego tenemos un formulario, el tema del formulario 110, en el caso de que hayamos realizado compras con ese tipo de factura. Porque ese tipo de contribuyente también factura, pero la facturación es diferente, tiene otra connotación. Luego tenemos total de saldo de pago a cuenta del 7RG del periodo. Luego tenemos el pago a cuenta del 7RG utilizado. En este caso, no va a corresponder, por así decirlo. Luego tenemos el tema de al impuesto retenido. ¿Qué va a ser? AA menos, o mejor dicho, W menos AA. Impuesto retenido menos pago a cuenta de 7RG utilizado. Finalmente tenemos el saldo a favor del dependiente y el saldo a favor o saldo de cuenta a favor de RC 7RG. Entonces, con todos estos datos que hemos llenado en la planilla tributaria, vamos a realizar el llenado del 608. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Sí, una consulta. Dígame. En caso de cuando tienes saldo a favor y te desvinculas de una empresa, el cual entras a otra empresa, desde el primer mes que entras ya puedes estar declarando esto, el formulario. Sí, de hecho tienen que habilitarte y obviamente tú tienes que presentar tu certificado de traspaso, ¿sí? Cuando hemos ingresado, por ejemplo, esta parte, creo que sí era aquí. Sí, exacto, acá. Cuando hemos ingresado aquí, que es el tema de servicio al ciudadano, vamos a volver a poner ZNJQ2G. Muy bien. Tenemos un certificado de traslado del RC-IVA. Con ese certificado tiene que ir a su nueva fuente laboral, que le den de alta en su fuente laboral y tomar como base lo que indica el formulario, ¿sí? Cuando ustedes se desvinculan de su entidad laboral tiene que haberlo dado de baja a usted en su propio sistema mediante la declaración, ¿no? Acá tenemos, está, en el 608, el tema de la declaración, o mejor dicho, el tema de las novedades, incorporación, vigente o desvinculado, ¿sí? Si usted se ha retirado a mitad del mes anterior, va a generarse acá el tema, o a mitad de este mes, va a ser, digamos, hoy se retira. Van a poner que tiene una fecha de retiro y van a tener que ponerle en la parte de novedades de desvinculado, ¿sí? Y en su fuente laboral van a tener que poner y incorporación. Y en este saldo, en el parte de acá, en su columna, saldo a favor del periodo anterior, ahí van a tener que generar o poner su nuevo importe, ¿sí? Entonces, desde el primer mes esto ya corre, pero usted tiene que informar y presentar su certificado de desvinculación, así como de traslado de su crédito fiscal. Si usted no presenta ese documento, obviamente no va a generarse ese procedimiento, porque su nueva fuente de empleo no tiene la obligación de saber que usted ha hecho ya sus declaraciones 110 y que usted ha hecho o ha acumulado ese beneficio. Si usted no le dice al empleador que se está trasladando con su crédito fiscal más, entonces el empleador no tiene la obligación tampoco de preguntarle si quiere. Puede registrarlo, pero no puede preguntarle. Usted tiene que informarle y tiene que presentarle ese documento, porque sin ese documento tampoco es válido. ¿Sí? ¿Estaría clara con esa su duda? Muy bien. Entonces, con estos datos vamos a llenar el 608. ¿Cómo llenamos el 608? Vamos a nuestro formulario. Lo volvemos un poco más pequeño y lo ponemos a un costado.
Vamos acá y vamos a ir a esta parte. Un momentito, ahora sí. Vamos acá. Y vamos a ir por partes. La primera línea que nos dice monto de ingreso neto, vamos a poner el que dice acá monto de ingreso neto. Vamos a copiar los 15,000. Luego tenemos 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Copiamos la columna de 2 salarios mínimos no imponibles. Luego tenemos la 27. La 27 dice importe sujeto a impuesto. Y acá es la L, importe sujeto a impuesto, 10.672. Luego tenemos el impuesto RC-IVA según planilla. Y tenemos la columna M, impuesto RC-IVA, que es 1.387. En este caso, en el formulario 608, siempre van a utilizar sin fórmulas, es decir, sin decimales, sin nada. Simplemente con sin decimales, es decir, simplemente van a poner el importe neto si quieren, sin ningún tipo de decimal, ¿ya? Valga la redundancia, ¿no? Valga la pena la aclaración. Luego la columna del 215, en la casilla 215, que es 13% de 2 salarios mínimos, vamos a poner el N con 563. Luego en la 1215, que es impuesto RC-IVA según planilla salarial, vamos a ir acá, y es esta. ¿Se entiende de dónde, qué columnas estamos copiando en cada casilla? ¿Está claro eso? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir acá y vamos a quedarnos con este. El 1215 es el impuesto neto RC-IVA según planilla y es nuestra columna O con 825. Siempre van a borrar el 0, porque si no borran el 0 se va a grabar con ese 0, ¿sí? Luego tenemos la 202, que es formulario 110, que es 195. Luego tenemos la columna la casilla 2001, que es saldo a favor del fisco según planilla salarial, y tenemos saldo a favor del fisco, que es 630. Luego tenemos el 634, que es saldo a favor del dependiente según planilla salarial. Acá nos dice saldo a favor del dependiente, que es 0. Luego tenemos la 635, que es saldo a favor del dependiente del periodo anterior. En este caso es 300. Como verán, de manera automática nos va a salir esa suma. El 648 es el mantenimiento de valor. En este caso, el mantenimiento de valor es 0.32, que en este caso se va a convertir en 0. Luego tenemos saldo utilizado según planilla salarial. ¿Y qué nos dice? Saldo utilizado, acá está, en la columna B, chica, o V si quieren. ¿Qué van a ser los? Acá está. Los 300. Luego tenemos el tema de la casilla 466, que corresponde a pago a cuenta 7 ejes de planilla anterior, que en este caso no corresponde, ¿sí? Un momentito, vamos a ver el 2001, que es el tema de el pago, el 630, me falta acá, 600. Ya. Muy bien. Luego tenemos esta suma automática y acá nos dice pago a cuenta. En este caso, el 466 corresponde a la X. En este caso es 0. Luego tenemos el tema de formulario 110, que también tiene la casilla 465, pero 25 bolivianos. Luego tenemos el tema del pago a cuenta utilizado según planilla salarial. En este caso, se ha utilizado los 25. Luego tenemos el impuesto
retenido según planilla salarial, que es esta columna, la AB, que es 304 en este caso. Luego tenemos el saldo del crédito fiscal a favor del dependiente para el siguiente periodo, es 0. Retención RC-IVA de pagos en el periodo por desvinculados y otros. Este pago de desvinculados se utiliza cuando nosotros hemos hecho o hemos tenido en el periodo a una persona que se ha retirado de nuestro trabajo y que sin embargo nosotros le debíamos beneficios sociales, específicamente las vacaciones. ¿Por qué hablamos específicamente de las vacaciones? Porque en el caso de las vacaciones, nosotros sabemos que las vacaciones son un derecho inviolable del trabajador. Es decir, que no importa si el trabajador ha sido bueno, ha sido cumplido o no ha sido cumplido, no importa cualquiera de las características. La vacación es un derecho que tiene inalienable, que no puede ser por ningún motivo vulnerado. Ahora, la normativa laboral nos indica lo siguiente, que a lo sumo se tiene que deber 2 periodos fiscales, es decir, que solamente me pueden deber vacaciones de las 2 últimas gestiones, ¿sí? Digamos, yo he trabajado en mi empresa, son casi ya 7 años. Me corresponde a partir del 5.º año, 20 días hábiles de vacación, ¿sí? Y cuando decido retirarme, aún me deben, en mi caso, por ejemplo, me deben 18 días de vacación. Si yo decido retirarme ahora, esos 18 días de vacación son pagados, es decir, son días que yo debería haber trabajado, no debería haber trabajado y que debería haber disfrutado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese caso, se le tiene que hacer un pago por esos días de la vacación que se le ha otorgado. Ahora, dependiendo el tipo de entidad, es decir, dependiendo el tipo de empresa, los días trabajados en el mes pueden ser 30 días o 20 días. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si una entidad trabaja o tiene como parte de sus características trabajar de lunes a viernes, al mes van a ser 20 días hábiles. ¿Qué pasa en las industriales? Las industriales no trabajan 5 días a la semana, trabajan de lunes a sábado, 6 días a la semana por 4, que sería 24 días hábiles. Entonces, si nosotros decimos que nos tienen que pagar la vacación que no hemos usado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el tema de vacaciones. Por ejemplo, yo he ingresado a trabajar el 3 de febrero de 2015. Si yo decido retirarme el 12 de julio de 2021, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, vamos a hacer esto por periodos. Del 3 de abril de 2015 al 3 de febrero de 2016, 3 de febrero de 2017, 3 de febrero de 2018, 3 de febrero de 2019, 3 de febrero de 2020, 3 de febrero de 2021. ¿Cuántos años ha pasado? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Han pasado 6 años, ¿sí? ¿Qué me dice? Las vacaciones. Las vacaciones se van a contar a partir del año cumplido. Los primeros 5 años son 15 días. Pero a partir del 5.º año son 20 días. Dice a partir del 5.º año, es decir, hasta los 4 años son solo 15 días de vacación. A partir del 5.º año son 20 días. ¿Sí? Me pueden deber máximo 2 periodos fiscales.
Es decir, me pueden deber máximo 40 días de vacación. Ahora, ¿qué pasa si yo decido retirarme y yo he hecho uso de... Ahora, acá tenemos un total de 100 días. Y de esos 100 días, digamos que he usado 88 días. Entonces, tengo un saldo en mis vacaciones de 12 días. Ahora, ¿cómo voy a contar esto? Si es una empresa comercial que trabaja de lunes a viernes, ¿cuántos días laborables tengo al mes? Tengo 5 días laborables por 4 semanas. ¿Sí? 5 por 4, que son 20 días. Si es una empresa industrial, trabajo de lunes a sábado, que sería 6 días por 4 semanas, 24 días. Entonces, esos 24 días, esos 20 días representan un mes. ¿Sí? Entonces, digamos que mi sueldo es 3,500, digamos, para ambos casos. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que estos 3,500 por cada día laborable me van a pagar, o me pagarían en teoría, por cada día laborable, me están pagando 175 en el caso de una comercial y 145,83 en una industrial. Esto es en el caso de que sea por día. Para las vacaciones, si yo digo que me deben 12 días de vacaciones, ¿eso qué significa? Que en el caso de la comercial, me van a pagar poco menos de la mitad de mi sueldo. Es decir, 3,500 dividido entre 2 sería 1,750. Me van a pagar poco más de la mitad de mi sueldo. Mientras que en el caso del industrial me van a pagar la mitad de mi sueldo. ¿Por qué? Porque estos consideran las vacaciones son para días laborales. Es decir, no cuenta ni domingos ni feriados, y en el caso de las comerciales tampoco cuenta sábados, pero sí cuenta para las empresas industriales los sábados. ¿Sí? Ahora, otras entidades, la mayoría, decide tomar los días que le impone el Ministerio de Trabajo. La normativa nos habla de esto, pero el Ministerio de Trabajo, algunos trabajan con los días del Ministerio de Trabajo, que son 30 días, que cada mes corresponde a 30 días. En ese caso, ¿qué significa? Que se le va a pagar al empleado simplemente 1,400. Ahora, recordemos algo muy, muy importante con respecto al tema de material laboral. En el caso de procedimientos y aplicaciones de cálculos, siempre se va a realizar el cálculo que sea más beneficioso para el empleado. ¿Sí? ¿A qué nos vamos con esto? Que aquel cálculo que le otorgue más beneficio o mayores importes de cobro a la persona es aquella que debería ser realizada. ¿Sí? No está mal realizar esto, porque el Ministerio de Trabajo trabaja con esos 30 días, pero si interpretamos la norma y somos taxativos en la interpretación de la norma, tenemos que tomar los días laborales. ¿Por qué? Porque los días laborales son los que cuentan para una vacación. Cuando usted saque vacación o cuando ustedes saquen vacación, no van a contar sábados y domingos si no trabajan esos días. Si no van a trabajar o van a pedir las vacaciones por los días que ustedes trabajan, no por otros. ¿Estamos claros al respecto? ¿Hay alguna duda tal vez? Bueno, cuando nosotros nos deben esto a las vacaciones, a esto se le tiene que hacer la deducción fiscal, la retención.
Y de esto recién obtenemos el líquido pagable. ¿Sí? Y eso va a ir en la parte de nuestro finiquito. A eso se refiere cuando habla en el tema de retención RC-IVA de el periodo por desvinculados y otros, que en este caso sería 273. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda tal vez? Bueno, luego tenemos los saldos que no son tan importantes, pero esta parte de aquí abajo sí es importante. El total de dependientes. Acá tiene que figurar cuántos dependientes están declarando la planilla y cuántos dependientes les están reportando los formularios. ¿Sí? ¿Estaría todo claro con respecto al 608? ¿Alguna duda tal vez?